Vivimos en una época en la que estamos mejor conectados que nunca. Y en cuanto algo pasa en cualquier lugar del mundo, nos enteramos de inmediato. Pero con tanta información a nuestro alcance, puede ser difícil distinguir lo realmente importante de lo superficial. Para muchas personas, la Biblia parece un poco anticuada, aburrida o simplemente difícil de entender. ¿Qué es lo que puede decirnos la Biblia en el siglo XXI? ¿Que si he leído la Biblia? No. Sí. He leído partes de la Biblia. De niño sí. Teníamos nuestra Biblia especial. Eran Biblias. Para niños, con Jesús y los niños, debajo de un árbol, cosas así. Sí, en el colegio la leíamos. La he ojeado. Sí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también los otros. Me conozco la del tipo ese, del abrigo de colores. Que si creo que la Biblia es relevante, creo que algunas partes sí son relevantes, pero hay otras que podrían estar anticuadas. Sinceramente, no recuerdo nada de la Biblia. Creo que las lecciones que da son relevantes. Es relevante en la actualidad para alguna gente, pero no para mí. Creo que la Biblia es inspiradora, pero frustrante a veces. En el siglo XVIII, el filósofo francés Voltaire predijo que la Biblia se convertiría en una pieza de museo en el plazo de 100 años y sería reemplazada por filosofías más avanzadas. Pero en la actualidad, la Biblia sigue siendo el libro más popular del mundo, la creación literaria más exitosa de la historia. Cada año se venden o se regalan más de 100 millones de Biblias. La aplicación YouVersion de la Biblia se ha descargado más de 200 millones de veces. La Biblia es el libro más vendido todos los años. De hecho, es tan popular que se ha excluido de las listas semanales de bestsellers. La Biblia sería el libro más vendido semana tras semana. Mucha gente diría que la Biblia es el libro más popular de la historia porque también es el más influyente. Tiene el poder de cambiar individuos y de cambiar sociedades. El día de su coronación, le fue dada una Biblia a la reina de Inglaterra con estas palabras: «Le ofrecemos este libro, lo más valioso que puede alcanzar este mundo». La Biblia es increíblemente valiosa. El escritor de los Salmos describe la Biblia como algo más valioso que el oro. De hecho, es tan preciada que algunos han arriesgado su vida para compartirla con otros. Era marzo de 2009. Ese día, muy temprano, Marcille recibió una llamada de un desconocido. Quería interrogarla sobre un documento del coche y le pidió que fuera a la comisaría de policía. No sabíamos por qué, ni qué iba a pasar. Simplemente oramos juntas y ella se fue a la comisaría de policía. Yo esperé a que Marcille volviera de ver a la policía. Después escuché su voz junto con otras voces al otro lado de la puerta. La vi de pie ahí con 3 guardias. Me quedé atónita. Rebuscaron y desordenaron todo. Nos apresaron con todas nuestras cosas, Biblias, películas de Jesús, y nos llevaron a comisaría. Fueron muchas horas de interrogatorio. Creo que el primer día ya nos amenazaron con torturas físicas. En aquella celda oscura, en el sótano, nos abrazamos y nos despedimos, pensando que aquel sería nuestro último día sobre la tierra. Estábamos tan asustadas. Recuerdo que lo único que podíamos hacer en aquella celda oscura en esos momentos era orar la una por la otra. Nos habíamos conocido en el año 2005. Y después de terminar nuestros cursos de teología, sentíamos que las dos teníamos la misma pasión por nuestro país, por regresar a nuestro país y compartir este mensaje con nuestra gente. Por eso, aunque sabíamos que era peligroso, decidimos ir. Habíamos llamado a nuestro pastor. Él estaba en Londres y le pedimos que nos enviara miles de Biblias. No fue sencillo para ellos, pero recibimos todos esos nuevos testamentos y comenzamos nuestra primera misión. Por lo general, de noche, cargábamos como 140 nuevos testamentos en la mochila y los depositábamos en los buzones. Recuerdo que a veces, durante el invierno, teníamos que caminar varias horas, 8 o 9 horas, y después de casi 3 años, habíamos distribuido 20.000 nuevos testamentos. Tenemos historias, increíbles historias sobre cómo Dios nos protegió y podíamos ver sus milagros. Distribuíamos las Biblias, hablábamos con la gente y reuníamos 2 iglesias en casa en nuestro apartamento. Sabíamos que era peligroso. Pasamos casi 9 meses en prisión y estuvimos separadas 14 días. Estuvimos en celdas de aislamiento.
Y te puedo decir que durante esos 9 meses tuvimos unos 10 juicios ante 10 tribunales. Y en cada tribunal, los jueces y los fiscales nos amenazaban con ejecutarnos en la horca. Querían presionarnos para renegar de nuestra fe en Jesús. No teníamos una Biblia con nosotras, pero aprendimos a vivir con los versículos de la Biblia. Todos los días orábamos y le pedíamos a Dios que nos diera fuerza para vivir según esos versículos y que pudiéramos testimoniarle a través de nuestro comportamiento. Casi 9 meses después, nos enteramos de que teníamos muchos defensores en diferentes partes del mundo. Y debido a toda esa presión, el gobierno tuvo que liberarnos, aunque no quisieran. ¿Y recuerdas que Marcille mencionó que estábamos distribuyendo Biblias? En aquel momento, solo orábamos por aquellas Biblias, pues no sabíamos quiénes las iban a recibir y recuerdo que hace 2 años estábamos en Australia y nos invitaron a una iglesia. Después de nuestro discurso, una pareja subió al escenario, los dos estaban llorando y empezaron a compartir sus historias. Dijeron que la mujer había encontrado una de esas Biblias que habíamos puesto en los buzones. Encontraron la Biblia y toda la familia recibió a Cristo, solo por leer el Nuevo Testamento que pusimos en su buzón. La Biblia está inspirada por Dios. El apóstol Pablo escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios. La traducción literal de la palabra griega que usa es alentada por Dios. Todas las Escrituras están alentadas por Dios. ¿Por qué creo que la Biblia está inspirada por Dios? En pocas palabras, y por simplificarlo aún más, afirma serlo, parece serlo y demuestra serlo. Afirma serlo. Este es un ejemplo. Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Parece serlo. Cuando la lees, todo parece cierto. Y demuestra serlo. He descubierto que en mi vida, al poner la Biblia en práctica, al leerla, he sentido que Dios me habla a través de ella. Y os invito a hacer lo mismo. Intentadlo y descubriréis que demuestra ser la palabra de Dios. El Papa Francisco, en su carta Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, anima a todo el mundo a estudiar la Biblia por sí mismo. Él dice: nosotros no buscamos a tientas, ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado. Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. La Biblia fue redactada a lo largo de un periodo de 1600 años por, al menos, 40 autores. Reyes, eruditos, personas pobres, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, historiadores, profesores, profetas, doctores, escribieron en diferentes géneros literarios como historia, poesía, profecías y epístolas. La Biblia es obra de autores humanos al 100%. Pero también está inspirada por Dios al 100%. ¿Cómo puede ser esto? La Catedral de San Pablo en Londres fue construida por Sir Christopher Wren, el arquitecto inglés más grande de su época. La construcción se inició en 1675, cuando éste tenía 43 años, y continuó bajo su dirección durante 36 años. Se terminó en 1711, cuando tenía 79 años. A pesar de que Christopher Wren construyó la Catedral de San Pablo, no colocó ni una sola piedra. Participaron muchas personas: albañiles, carpinteros, trabajadores y artistas. Pero Sir Christopher Wren fue la inspiración detrás de todo aquello. En la Biblia hay muchos autores diferentes, pero un solo arquitecto, una inspiración tras todos ellos: Dios mismo. Eso no significa que no haya dificultades. El apóstol Pedro, al hablar sobre las epístolas de Pablo, dijo: hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Claro que hay muchas dificultades en la Biblia, dificultades morales e históricas y aparentes contradicciones. Y si has intentado leer el Antiguo Testamento, sabes que se describen hechos estremecedores, y puedes pensar: ¿cómo puede estar esto inspirado por Dios? Es como el sufrimiento y el amor de Dios. En el centro del cristianismo está el amor de Dios, pero al observar el mundo y ver todo el sufrimiento que existe, piensas: ¿cómo se puede integrar el amor de Dios con el sufrimiento en el mundo? No es sencillo. De la misma forma, ¿cómo puedes integrar la inspiración de la Escritura y las dificultades que encontramos en la Biblia?
Algunas de estas contradicciones se pueden resolver entendiendo el género literario que estás leyendo y el contexto en el que fue escrita. Y Jesús es la clave para interpretar lo que leemos. Jesús es amor. Él es la revelación suprema de Dios. Si queremos saber cómo es Dios, Él es como Jesús. Yo he descubierto que cuanto más confías en que la Biblia fue inspirada por Dios, más la entiendes. La principal forma en que Dios se comunica con nosotros es a través de la Biblia. Es su revelación. A veces la gente dice, bueno, si Dios existe, ¿por qué no se deja ver? ¿Por qué no se revela? La respuesta es que lo hace. Primero Dios se ha revelado a través de la creación. El autor de los Salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Es como cuando vas a la montaña y contemplas la belleza de la creación, su magnificencia, los increíbles paisajes que ves. Y dices, ¡wow! Tiene que existir Dios. O miras al cielo de noche, ves todas las estrellas y dices, alguien tuvo que haber creado todo esto. El simple hecho de estar aquí, el hecho de que existe algo y no la nada, apunta a un creador. El ajuste tan preciso del universo solo pudo haberlo hecho Dios. El hecho es que somos creados con el anhelo de algo más, el anhelo de Dios. Sí, Dios se ha revelado a sí mismo en la creación, pero principalmente Dios se ha revelado en una persona, en Jesús. Pero ¿cómo sabemos de Jesús? La mejor forma es a través de la Biblia. Es obvio que el Nuevo Testamento trata de Jesús, pero el Antiguo Testamento también, en cuanto lo ves bajo la óptica de Jesús, te das cuenta de que también trata de una persona, la persona de Jesús. La ciencia es la exploración de la forma en que Dios se ha revelado a través de la creación. Por eso la ciencia es tan importante, extraordinaria y emocionante. Y la teología es la exploración de cómo Dios se ha revelado a sí mismo en Jesús y en la Biblia. Así que no debería haber conflicto entre la ciencia y la fe. Existe la idea generalizada entre el público de que la ciencia y Dios no se compadecen. Y es curioso porque si hablamos del desarrollo de la ciencia en los siglos XVI y XVII, todos sus pioneros creían en Dios. De hecho, eran cristianos de un modo u otro. Hablamos de Galileo, Kepler, Newton, etc. Kepler tiene una frase famosa: simplemente pensamos los pensamientos que ha pensado Dios. No se pensaba que Dios obstruyera la ciencia, sino que era el motor que la impulsaba. Porque ellos creían en un creador, un espíritu racional detrás del universo. Pensaban que la ciencia era digna de practicarse y eso hicieron. Así que no me avergüenzo de decir que soy a la vez científico y cristiano, porque muy probablemente el cristianismo me dio mi objeto de estudio. Estudiamos la revelación de Dios en el mundo natural y en las Escrituras con la mente que Dios nos ha otorgado, y me parece que no existe un conflicto real entre estos dos mundos propiamente entendidos. En los Evangelios queda claro que Jesús consideraba que las Escrituras del Antiguo Testamento estaban inspiradas por Dios, que lo que las Escrituras decían era palabra de Dios, y esta es la postura que casi universalmente ha mantenido la Iglesia en todo el mundo a lo largo de los siglos, que la Biblia es inspirada, es nuestro manual sobre cómo vivir. San Pablo dice que la Biblia es útil para enseñarnos lo que es cierto y para ayudarnos a darnos cuenta de qué hay de malo en nuestras vidas. Nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto. La Biblia está llena de sabiduría práctica y consejos para las relaciones, sobre cómo amar y perdonar a los demás, y consejos para una vida sana, para el trabajo, para educar hijos, para cuidar a familiares ancianos, etc. Nos da límites y pautas para sacar el máximo provecho a nuestra vida. Y podrías pensar, bueno, eso parece un libro de normas, acabará con mi libertad. Pero en realidad todos necesitamos límites. Imagina si los deportes no tuvieran reglas ni límites. Serían imposibles de jugar y bastante confuso verlos. Y es un green complicado, Bill. Nodell tiene que recuperarse aquí después de haber hecho un bogey en el 14. Parece que está listo para golpear.
Oh, qué buen movimiento. Otro gran movimiento de Nodel con el que ha culminado su juego en corto. Estos dos atletas están tan igualados. Jeffries salta de inmediato, estableciendo el control. ¡Oh, mira! Sabía que veríamos algo así. Este equipo es famoso por este tipo de hábiles tácticas. Si no hubiera límites ni reglas básicas en la vida, entonces nuestras vidas serían un caos total. Dios nos ha dado pautas para vivir. No porque nos odie o quiera hacernos infelices, sino porque nos ama y quiere que disfrutemos de la vida al máximo. La verdadera libertad proviene de saber que Dios tiene el control y que existen límites. Sí, sabemos que los niños educados sin normas son inseguros, son infelices, y lo mismo pasa con nosotros. De hecho, los límites se establecen por amor. Dios no dijo no matarás porque quisiera amargarnos la diversión. No dijo no cometerás adulterio por ser un aguafiestas. Él no quiere que la gente resulte herida, Él te ama. Dios ha hablado a lo largo de la Biblia, pero también sigue hablando a través de la Biblia. La Biblia ha sido descrita como una carta de amor de Dios. Cuando recibes una carta de una persona que amas, guardas la carta. He guardado cada carta que mi esposa Pipa me ha escrito, no porque las cartas sean importantes, sino por la persona que las escribió. Y Jesús dijo esto: estudiáis con diligencia las Escrituras, porque pensáis hallar en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida. Y la Biblia es un mensaje de la persona que amamos. Si quieres ponerlo así, es una carta de amor de Dios. Y eso es lo que la hace tan emocionante de leer. Jesús afirma que el propósito de la Biblia no es solo estudiar la Biblia por sí misma. El propósito de la Biblia es llevarnos a una relación con Jesucristo. Él dice que el propósito de este libro es llevarte a una relación. Y esa relación es lo que importa. Tengo un amigo llamado Earl Smith. Toda su familia era rica. Earl era tan rico que no necesitaba trabajar y en vez de hacerlo empezó a consumir drogas. Consumió drogas tan fuertes que a los 30 años terminó en el hospital. Alguien fue a visitarlo y le llevó un regalo, una copia del Nuevo Testamento. Earl estaba emocionado porque se dio cuenta de que las páginas de su nueva Biblia eran perfectas para enrollar canutos y comenzó a liarlos con Mateo, Marcos, Lucas y así se fumó hasta el Evangelio de Juan. Momento en el que por fin empezó a leer. Después de leerse el Evangelio de Juan, Earl llegó a la fe en Jesucristo y su vida no volvió a ser la misma nunca más. Aquello tuvo un gran impacto en toda su vida y en las personas a su alrededor, incluyendo a su psicóloga, una hermosa doctora llamada Tommy. Ella no lo entendía. No puedo entenderlo, le decía a Earl. Yo lo tengo todo, un buen trabajo, dinero, familia, amigos, y aún así dentro de mí me siento completamente vacía, mientras que tu vida es un verdadero desastre y aún así tienes una extraordinaria paz interior. Entonces Earl le contó todo lo que había leído en la Biblia. Le explicó cómo se sentía al ser amado por Jesucristo. Earl llevó a Tommy a conocer a Jesús. Y luego se casó con ella. Earl y yo estudiamos juntos en la Facultad de Teología. Dios desea comunicarse con nosotros y crear una relación con nosotros. Al final del Evangelio de Juan dice: «Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida». Así que la mejor forma de invertir en esta relación, de escuchar a Dios y conocer a Jesús, es leyendo la Biblia. Es fácil querer apuntar demasiado alto. Podrías decir: voy a leer un libro de la Biblia cada día durante 1 hora. Eso es apuntar muy alto. O podrías pensar en buscar un hueco de lectura en algún momento inadecuado. Así, por ejemplo, podrías emplear 10 minutos por la mañana. Preparas el desayuno y después lees algunos versículos. Has de encontrar un lugar donde no distraerte. Lo más importante es tener un plan. Decide qué vas a leer. Te sugiero que empieces por uno de los Evangelios, los 4 libros sobre la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, o descargarte un plan de lectura de la Biblia, como la Biblia en un año. Hay muchas formas de leer la Biblia, solo tienes que encontrar la mejor para ti. Y hazlo de forma muy simple.
Lee algunos versículos, ora y pídele a Dios que te hable. Piensa en lo que los versículos significan para ti. ¿Qué dicen sobre el carácter de Dios? ¿Cómo te anima todo eso? ¿Cómo pueden guiarte en las decisiones de la vida? ¿Qué podría pedirte Dios que hicieras diferente? ¿Y cómo poner todo eso en práctica? Y no te preocupes si encuentras dificultades o partes que no logras entender. Yo he descubierto que es como un crucigrama. Empiezas con una casilla y a veces te encuentras con una que no puedes resolver. Pero eso no te para. Vas a la siguiente casilla, que tal vez es más sencilla, empiezas a completar algunas pistas. Y eso te da las letras que te ayudan a entender las más difíciles. He descubierto que es parecido con la Biblia. Algunas partes me cuestan y cuanto más vueltas les doy, más empiezo a entender otras partes que estoy leyendo. Y si esperas que Dios te hable a través de la Biblia, entonces lo hará. Es emocionante conocer a Dios y comunicarse con Él así. Durante los 40 años que llevo siendo cristiano, he leído la Biblia prácticamente a diario. No porque sienta que debo hacerlo, sino porque me encanta. Es como decir, ¿por qué desayuno a diario? Porque me gusta. Para mí, no leer la Biblia es como saltarse una comida. Porque la Biblia para mí es alimento espiritual. Y quisiera animarte a desarrollar un hábito constante de lectura de la Biblia y pido a Dios que te hable. Es una experiencia fantástica cuando lo hace. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi padre murió en 1981. Mis padres no iban a la iglesia y cuando me convertí al cristianismo se quedaron algo preocupados. Más adelante, mi madre se convirtió al cristianismo, pero mi padre, en realidad, siempre fue un poco cauteloso, yo diría, acerca de mi fe. Y realmente nunca me dio ningún indicio de que tuviera fe. Así que cuando murió, claro que lo extrañé. Yo estaba en shock por su muerte. Pero para mí había un ingrediente extra. Me preocupaba si tenía fe o no, si era cristiano. Unos 10 días después de su muerte, estaba leyendo la Biblia y sentí que Dios me estaba hablando por medio de un versículo. Era Romanos 10:13, el cual dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y sentí que Dios me decía con ese versículo: tu padre me invocó y se salvó. Y fue muy reconfortante. Y justo en aquel momento, Pipa, mi mujer, entró a la habitación y dijo: acabo de leer un versículo y creo que es para tu padre. Es de Hechos 2:21 y dice así: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fue extraordinario porque esa cita solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Ella lo leyó en una parte y yo en otra. Luego, 3 días después asistimos al grupo donde estudiamos la Biblia. Y justo tocaba estudiar Romanos 10 y en particular el versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que la cita me salió 3 veces en 3 días. Dios parecía estar hablándome a través del mismo versículo. Pero tal era mi falta de fe que, a la mañana siguiente, de camino al trabajo, todavía estaba preocupado por esta cuestión. Y cuando salía del metro, miré hacia arriba y ahí, en la estación, había una valla publicitaria enorme que decía: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Recuerdo que le conté la historia de lo que me pasó a un amigo y me dijo: ¿crees que el Señor está intentando hablar contigo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees tú que el Señor está intentando hablar contigo? Y si es así, ¿se lo permitirás?